Bueno, y otro tema que también ha marcado esta jornada, confirma mensual y arraigo nacional quedó el ingeniero informático de 23 años de edad, presunto responsable de la última filtración de datos bancarios que afectó a más de 70.000 clientes del Banco Estado. Queremos hablar de este tema, estamos con el subcomisario Mauricio Morales, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana. Mauricio, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Primero, para aclarar el punto, la persona que hoy fue detenida como presunto responsable se refiere a un caso específico que es lo del Banco Estado. Claro, se trata de un caso que es una arista que se desprende de una investigación de largo aliento que se lleva en la brigada, que guarda relación con toda esta filtración que se ha dado dentro de los últimos tiempos de datos de entidades bancarias. ¿Ya? De esto se desprende y se toma esta otra línea investigativa en la que se puede identificar a uno de los participantes dentro de estos hechos y dentro también del proceso viendo la responsabilidad que le cabe dentro de los hechos. Sí, aquí estamos hablando de cuando se filtraron básicamente información vinculada a tarjetas de crédito, ¿no? Claro, esto nace también y esa es la relación que se hace y estas son las líneas investigativas y de análisis también que se ha realizado para poder establecer una serie de hechos, esto que está tan comentado dentro del último tiempo, la filtración de antecedentes bancarios, listado de número de tarjetas, etcétera. De esto es el origen, es la orden de investigar que se está desarrollando en la brigada en estos momentos. Ahora, yo sé que esto es una investigación que está en desarrollo, por lo tanto no se puede entregar tantos antecedentes, pero en términos generales, en este caso puntual, se logra detectar de qué modo a esta persona. ¿Cómo se logra identificar que había sido quien había filtrado esto? Hay distintas metodologías que se aplican dentro de lo que se puede exponer principalmente. Hay bastante análisis de información, hay bastante análisis de antecedentes que se van publicando dentro de foros, hay bastante análisis técnico también de antecedentes que se logran recopilar de estas personas. No es un trabajo de flagrancia, por llamarlo así, sino que hay bastante análisis en este caso en particular. De ese análisis se pueden vincular ciertos nick, ciertos nombres, ciertas personas mencionadas con personas que efectivamente se dedican al rubro de la informática. Ya, o sea, se le sigue la pista porque lo publicó o porque se jacta de aquello y de así se va llegando a claro, quien está detrás. Dentro de una de las líneas también está este ego, entre comillas, que tiene el ciberdelincuente de tratar de demostrar todas sus hazañas, por llamarlo así, dentro del cibermundo. Eso es interesante, si es que podemos definir algún tipo de perfil de quién está detrás de este tipo de situaciones, porque no se trata solamente de alguien que a lo mejor quiera conseguir esta información para acceder a cuentas bancarias o utilizar estas tarjetas de crédito para realizar estafas, sino que muchas veces tiene que ver con el ego o con demostrar que se ha logrado una vulnerabilidad. Claro, dentro de los perfiles son varios los que podemos encontrar, si hablamos de este, entre comillas, mundo hacker, o más que hacker, es ciberdelincuente que busca en primera instancia, desde el punto de vista de hacker, probar vulnerabilidades, demostrar vulnerabilidades de ciertos sistemas. Y dentro de esta también del sistema de ellos está el tema principal y lo que guía a muchos de los grupos, incluso no teniendo herramienta en algunos de los casos, como lo hemos visto con anterioridad, de tratar de demostrar cierto poderío, tratar de demostrar ciertas capacidades técnicas para vulnerar sistemas. Este es uno de los motivos que se aduce también dentro del proceso, el tratar de demostrar su poderío dentro de este quebrantamiento de ciertos sistemas de seguridad. Ahora, en este caso puntual, ¿esta información sale desde el banco o desde las bases de datos de alguna empresa que no sea una entidad bancaria? Lo digo porque ha sido también parte de la discusión que se ha dado en el último tiempo, las instituciones bancarias diciendo que no necesariamente todo tiene que ver con filtraciones que tengan relación con ellos, sino que esto puede ser vinculado a cualquier base de datos donde estén las tarjetas se haya ingresado una tarjeta de crédito. Claro, producto de todo este tipo de hechos que hemos estado viendo en el último tiempo, se ha logrado percibir por parte de la ciudadanía, en lo principal, el tema de que si están seguros los datos, no están seguros, quién los maneja, quién los administra.
Existe una cadena bastante clara respecto al proceso, por ejemplo, de administración de datos bancarios, al proceso de el almacenamiento de la información, y de eso también, como tú dices, hay que tener presente que existen entidades bancarias, existen entidades validadoras de pago, existen una serie de comercios entre medio que utilizan estos números para validar pagos. Ahora bien, la responsabilidad, y vuelvo a decir, esta investigación es tan amplia en ese sentido que es complejo determinar las responsabilidades, que en eso estamos abocados nosotros también, para ver los puntos críticos de dónde se están filtrando estos datos, si es que ha existido filtración de datos o si es que ha existido algún hackeo de sistema. Entonces, hay varios actores. Podemos ir aclarando también esas diferencias, porque, claro, tal vez se trate de alguien que pudo acceder a los sistemas de alguna institución y eso es diferente a quien pudo tener una base de datos porque trabajaba al interior de la empresa, por ejemplo. Claro. En este caso, está dentro del proceso establecer técnicamente, que esa es la función también de nosotros dentro del proceso de la investigación, establecer técnicamente los dichos o los hechos o las situaciones que nos hemos encontrado. Existen ciertos antecedentes que podrían llevarnos a determinar el origen de esta base de datos. Existen procesos que están en curso para determinar también los que han estado relacionados directamente con la administración de esta base de datos y con la seguridad de esta base de datos. Entonces, es bastante lo que queda de investigación. Tenemos una gran parte, ya tenemos desde un punto de vista la señal de que se generó una detención y que estamos atentos al respecto. ¿Esta persona detenida no trabajaba al interior del Banco Estado? ¿Tuvo alguna relación alguna vez con la empresa? De los antecedentes que tenemos, no lo tenemos vinculado dentro del sistema bancario o dentro de algún tipo que pueda tener relación con la administración de tarjeta o la administración de datos de clientes bancarios. Ya. ¿Y él no ha relatado todavía cómo fue que logró acceder a esa información? Existe una relación de los hechos, pero eso está dentro del proceso porque hay que ser responsable en este sentido para poder determinar o decir cuál fue la filtración. Vuelvo a decir, juega mucho y prima mucho el ego de las personas. Entonces, si nos encontramos ante estas personas que están atribuyéndose hechos, como casos anteriores, sería responsable decir si es él, no es él, en base a la misma declaración del imputado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que determinar con la colaboración también de las instancias que se encuentran relacionadas, las entidades bancarias, las entidades que administran y procesan todos estos datos. Ya, pero él sí de todas maneras está confeso de la Él prestó una declaración voluntaria ante nuestra brigada, pero también hay que ver y contrastar con los dichos que puedan existir en forma posterior en audiencias que son de absoluta responsabilidad del imputado que declara. Claro, porque ahí otra de las alternativas, lo leía dentro del análisis de algunos especialistas, que también supuestamente se pueden comprar estas bases de datos en la Deep Web de manera muy fácil. ¿Es así? Existe un comercio bastante amplio, si nos enfocamos a la Darknet o Deep Web, en lo que se puede encontrar una serie de antecedentes para obtener y acceder, desde datos bancarios, desde datos para confección de ciertas herramientas, hay de todo, al igual que esta Internet visible que tenemos nosotros, en la Deep Web se aboca más a la parte ilícita e ilegal. Entonces, desde ese punto de vista, pueden haber bases de datos, hay especialidades que se dedican al carding, a la obtención de números de tarjeta en forma aleatoria, hay bastante información delictual que se puede procesar en ese sentido. Ahora, si es válida o no es válida, no se puede comprobar 100% y es de responsabilidad absoluta de quien se aventura en este mundo tener presente que, uno, si es información válida y dos, que al momento de acceder y utilizar información están incurriendo en algún tipo de delito. Ahora, volviendo un poco al perfil de quienes pueden estar detrás de este tipo de situaciones, ¿se puede hablar de grupos de hackers, de hackers que actúan en solitario? ¿Cuál sería ese perfil que se podría establecer? El perfil que podemos encontrar dentro de estos hackers, entre comillas, es bastante amplio. Ya. Tenemos hackers que son autodidactas, nos podemos encontrar con personas que no tienen conocimientos formales o no tienen estudios formales sobre seguridad de la información. Aún así, son bastante hábiles en ese sentido y pueden desarrollar bastantes herramientas y formas de sortear medidas de seguridad.
En regla general, y generalmente se da que ellos actúan en conjunto, se comparten mucho la información para actuar y potenciarse un poco respecto a los actos que están realizando. O sea, Ese es el comparten común. conocimiento, pero no necesariamente actúan en conjunto. Claro, comparten conocimiento, tienen largas conversaciones virtuales, eso los caracteriza a ellos, bastante conversación y comunicación para compartir en algunos foros, casos. seguramente, en Claro, ese tipo de en foros instancias. o instancias que piensan que pueden tener un poco más de anonimato para comunicarse. Ya. Entonces, el perfil es bastante amplio. Sí, gusta bastante trabajar en estos grupos para poder tomar una bandera o tomar alguna marca en particular. Claro, porque también hay algunos grupos que se definen como hacktivistas, es decir, que consideran que tienen un ideal que perseguir y que tiene que ver con la libertad en Internet o con enfrentar a ciertos grupos más poderosos. ¿Cuánto de eso también influye en este tipo de perfiles? Claro, por eso, a punta de estos distintos objetivos o fin, por llamarlo así, tenemos estos activistas que también se han visto casos de organizaciones, que existe colaboración internacional para llevar a cabo ciertos ataques, ciertas denegaciones de servicio en algunos casos, como también existen hackers que se dedican a probar constantemente medidas de seguridad de instituciones. Y también hay hackers que buscan realizar daño o generar daño principalmente en ciertos sistemas o generar un poco de alarma también en algunos casos. Y eso, no sé si dentro de la ética hackers podrían llamarse hackers, porque también hay un lenguaje distintas ahí, categorías, sí. Y que dentro o de ellos distintas mismos, motivaciones. claro, y dentro de ellos mismos también se clasifican según su acto y su forma de actuar. Sí. Ahora, ocurre que algunos de estos hackers, por denominarlos así, terminan después trabajando en empresas que los contratan precisamente por sus conocimientos en este tipo de vulnerabilidades. Estoy pensando, por ejemplo, en un hacker famoso antiguo que era Kevin Mitnick, quien ahora recorre el mundo dando charlas precisamente sobre temas de seguridad, pero no sé qué tan común es eso hoy en día. Existe el concepto del hacking ético, del hacker blanco, por llamarlo así, que es el, entre comillas, si lo vemos desde el punto de vista del cibermundo, es el hacker que se dedica a colaborar tanto a la sociedad o bien a colaborar y desarrollar un trabajo formal y prestando esta asesoría o ya trabajando en el mundo de la empresa privada en el ámbito de la seguridad. El poder adquirir ese, entre comillas, estatus de hacker blanco varía de acuerdo también a las capacidades que puedan tener y la confianza que se puedan ganar también con sus futuros empleadores. Algunos que seguramente pasan del lado oscuro a trabajar en este otro sector, protegiendo al sistema laboral. Sí. Y por último, ¿hay algún tipo de información respecto a quiénes podrían ser estos llamados shadow brokers que también se han adjudicado algunas de estas filtraciones? Está en el proceso investigativo, una investigación que, como mencioné, es de largo aliento. Dentro de este mismo proceso se han recopilado también una serie de antecedentes que están de forma pública, que lo señalan a ellos, que no tienen relación con estos shadows que conocimos en Estados Unidos atacando a la NSA, sino que estamos hablando de otro grupo de personas que lo que buscan es obtener un poco de este, como mencioné, valor agregado de grupo y potenciar su grupo. Sin embargo, y tal como se señala también en foros públicos, solamente se ha replicado información. Es decir, no hay un dato certero que ellos se hayan atribuido, un dato técnico que se hayan atribuido a estos ataques que sean ciertos. Entonces, está en el proceso investigativo, no podemos desestimar también que estas personas puedan generar algún daño. Se está investigando, es una investigación que requiere instancias internacionales y nacionales y en eso se están realizando también bastante diligencia. Claro, y me queda solo una duda. Mencionabas que muchas veces quienes están detrás de este tipo de situaciones son personas autodidactas que tal vez no tienen muchos conocimientos formales, pero logran acceder a esta información. Eso, en cierta medida, es una demostración de lo inseguros que son algunos sitios o instituciones, particularmente en nuestro país. Lo digo porque si es alguien que no tiene muchos conocimientos y logra vulnerar esto, surge la duda de qué tan protegidos están estas instituciones.
Ahí hay que mencionar lo que decía principalmente, que son autodidactas, pero eso no significa que no tengan conocimiento. Son chicos que vienen de esta era digital, son nativos digitales que tienen bastante desarrolladas las capacidades de seguridad. Respecto a la seguridad, es conocido y es conversado bastante que estamos bastante al debe en Chile en materia de ciberseguridad, más que nada. Y ahí es donde esto ha reforzado y llama a reforzar también a las entidades toda su parte y su inversión en la parte de seguridad de la información, la ciberseguridad. Es delicado, es un proceso que hay que actualizar cada día, que requiere inversión, que requiere tiempo, que requiere personal para el desarrollo y la mantención segura de nuestros datos y los datos de la ciudadanía. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio, por acompañarnos acá esta tarde. Gracias a ustedes, que estén bien.